Buenas, hoy vamos a hacer ejercicios de la unidad 7, de impulso y cantidad de movimiento. El primer problema dice, un objeto de 4,88 kilogramos con una rapidez de 31,4 metros por segundo choca contra una placa de acero en un ángulo de 42 grados y rebota con la misma rapidez y ángulo. ¿Cuáles son las magnitudes y dirección del cambio de momento o de movimiento? Bueno, aquí podemos ya hacer un análisis previo. Yo realicé el diagrama, entonces tenemos la placa de forma horizontal y la pelota que viene incidiendo a un ángulo de 42 grados. Bueno, incide en este punto y rebota con un mismo ángulo. Al rebotar con el mismo ángulo, tenemos que la cantidad de velocidad que lleva en el eje X es la misma. O sea que si nosotros colocamos aquí la componente de la velocidad final en X, va a ser igual a la componente de la velocidad en X, pero inicial. Bueno, ¿y qué es lo que cambia? Cambia la velocidad en Y. En la situación final es velocidad final, en Y es vertical para arriba y en cambio aquí la velocidad final en Y es para abajo. La masa no cambia la componente de la velocidad en Y. ¿Cómo sé que no cambia? Porque el ángulo con el cual rebota es el mismo, 42 grados. Entonces, acá tenemos 42 grados. Y quiere decir que la velocidad inicial en X, que va a ser la rapidez, que dice que es la misma, por el coseno de 42 va a ser igual a la velocidad final en X. No cambia en absoluto. Pero la velocidad inicial en Y apunta para abajo, entonces le colocamos menos velocidad por seno de 42. Aquí va a ser velocidad por seno de 42. Bueno, y ahí ya podemos hallar la variación de la cantidad de momento. Entonces decimos, bueno, la variación de la cantidad de movimiento es P final menos P inicial. ¿Sí? Entonces, en la situación final, ¿qué tenemos? La variación de la cantidad de movimiento es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Podemos hacer factor común la masa, entonces nos queda masa. Y la velocidad final, ¿qué componentes tiene? Tiene estas dos componentes. Entonces va a ser V por seno de 42 en la dirección J, escribí primero el seno, después más la velocidad por coseno 42 en la dirección Y. ¿Sí? Y esto va a ser menos la cantidad de movimiento inicial, que va a ser la masa por la velocidad inicial. Y la velocidad inicial tenemos aquí, que podemos colocar, bueno, ya que coloqué aquí primero, coloqué el eje Y, ¿verdad? Con el versor J, voy a colocar también aquí. Entonces voy a tener este valor, que va a ser menos V por seno de 42, ¿verdad? En la dirección J, y la componente en X es positiva, entonces va a ser más V por coseno de 42, ¿sí? Con el versor que indique su dirección y sentido. Entonces ahí podemos darnos cuenta que tenemos dos términos de igual variable y signo opuesto. Entonces podemos simplificar porque son iguales y de signos contrarios.
Entonces, ¿qué nos queda? Que el cambio de la cantidad de movimiento es igual a mv por el seno de 42 en la dirección J, y aquí nos queda menos por menos más mv seno de 42 en la dirección J. Entonces nos queda perpendicular, y ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces nos queda 2mv por seno de 42. Al reemplazar la masa de 42, 4,888, ¿verdad? Y la velocidad 31,4, nos queda que la variación de la cantidad de movimiento es aproximadamente 205,06. ¿Y esto en qué se mide? En kilogramos metros sobre segundos. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice: una pelota de masa m y rapidez v golpea un muro perpendicularmente y rebota con una rapidez inalterada. Si el tiempo de colisión es delta v, ¿cuál será la fuerza promedio ejercida por la pelota sobre el muro? B. Evalúe esta fuerza numéricamente en una pelota de goma con masa 140 gramos que se mueve a 7,8 metros por segundo. La colisión dura 3,9 milisegundos. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos el diagrama que yo hice, el diagrama para cuando la pelota se está acercando al muro y cuando la pelota ya rebotó y regresa. Me cuenta que la rapidez con la que rebota es inalterada. Entonces, ¿qué tenemos? Que la rapidez inicial es igual a la rapidez final. Bueno, entonces, ¿qué es lo que suponemos? Suponemos que el tiempo que actúa es delta t. Nos pide la fuerza promedio. Entonces, para calcular la fuerza promedio, sabemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Impulso es fuerza promedio o media por delta t. Y la cantidad de movimiento entonces va a ser cantidad de movimiento final, masa por velocidad final, menos cantidad de movimiento inicial, que es masa por velocidad inicial. Y miramos nuestro diagrama. Esta velocidad va a ser la rapidez por el versor, ¿verdad? Y aquí va a ser la rapidez por el versor, entonces esto va a ser negativo. Eje Y es. Eje Y. O sea, versor Y, que es el eje X. Exacto. Bueno, entonces, queremos la fuerza promedio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Digo, bueno, la fuerza media es igual a la masa por la velocidad final y reemplazo por su igual, que es igual a menos m por v en la dirección del versor I menos m por la velocidad inicial, que es v por el versor I, dividido el tiempo. Podemos hacer una suma aquí, ¿verdad? Entonces la fuerza media nos queda menos 2mv I sobre delta t. Esta es la fuerza que la pared ejerce sobre la pelota. ¿Sí? Esta es la fuerza que la pared ejerce sobre la pelota. Pared sobre pelota. ¿Sí? Entonces,
porque es la que causa, es la fuerza externa que obliga a que cambie la cantidad de movimiento del sistema, que en este caso nuestro sistema es la pelota. Entonces, a nosotros nos está pidiendo la fuerza que la pelota ejerce sobre el muro, que va a ser una acción y reacción. Entonces, simplemente cambia de sentido. 2mv sobre delta t en la dirección del versor y, o sea, x positivo. Y para la parte b, pide que evaluemos numéricamente. Entonces reemplazamos en el sistema internacional todo 140. Va a ser 140 tenemos que pasar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda igual a, convirtiendo, ¿verdad?, por 7,8 y después dividido el tiempo, 3,9 milisegundos, ¿sí? Y esto es igual a 560 newton, ¿sí? Por regla de 3 nomás hagan la conversión, ¿sí? 1 kilogramo, 1000 gramos. Queda dividido. Bueno, ahora hacemos el siguiente ejercicio. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Un hombre de 75,2 kilogramos va en un vagón de 38,6 kilogramos que se desplaza a una rapidez de 2,33 metros por segundo. Salta de él en forma tal que cae en el suelo con una rapidez horizontal 0. Obtenga el cambio resultante de rapidez del vagón. Bueno, entonces este es un sistema aislado donde simplemente tenemos fuerzas internas, la que el hombre hace sobre el vagón y el vagón hace sobre él, que nos da que el impulso es igual a 0, la fuerza resultante externa es 0, entonces hay conservación de la cantidad de movimiento, que la variación de la cantidad de movimiento del sistema, entonces es igual a 0. Entonces nos queda P final, siempre del sistema, es igual a P inicial del sistema. Como el movimiento es en una dirección, podemos trabajar nomás ya con las componentes, respetando el sistema de referencia siempre, ¿verdad? Entonces, el sistema al comienzo se mueve junto. Entonces, podemos tomar que en la primera condición tenemos que la masa del sistema es la masa del hombre más la masa del vagón y que juntos se mueven con una velocidad c, o sea, esto va a ser el módulo, ¿sí? El módulo de esa velocidad del conjunto va a ser vc, que es esta que tenemos aquí. Entonces decimos, bueno, al comienzo tengo masa hombre más masa vagón por la velocidad, ya que es masa por velocidad. En este caso tomamos como si fuera un conjunto. Y la velocidad del conjunto es 2,33. Pero al terminar están separados, entonces voy a poner cantidad de movimiento del cuerpo del hombre final más la cantidad de movimiento del vagón final. Bueno, entonces aquí P del hombre a qué es igual, ¿sí? P del hombre a qué es igual, voy a borrar esto. Entonces tenemos que P del hombre va a ser masa del hombre por velocidad final del hombre, más masa del vagón por velocidad final del vagón. Acá ya podemos sumar 75,2 más 38,6 por la velocidad del conjunto, que es 233. ¿Sí? Bueno. Y ahí, ¿qué hacemos? Reemplazamos masa del hombre, 75,2 por la velocidad final del hombre, que acá nos cuenta que es 0. Entonces va a ser por 0. Más masa del vagón, 38,6 por velocidad final del vagón. Y esto
Copio igual, ¿verdad? Va a ser 75,2 más 38,6 por 2,33. Pasa restando. No, esto se hace 0. Entonces esto nomás ya pasa dividiendo. La velocidad final del vagón es 6,87 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Ahora nos pide el cambio de la velocidad del vagón, que va a ser la velocidad final del vagón menos la velocidad inicial del vagón. Y eso teníamos que la velocidad final es 6,87 menos la velocidad inicial, que es 2,33. Entonces delta V nos queda del vagón igual a 4,54 metros por segundo.